Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Perú. La pregunta que uno puede hacer es cómo Perú pasó de un régimen presidencial a un parlamentarismo de facto en 10 años, que es lo que uno está apreciando hoy día en el país del norte. Queremos conversar con un analista internacional, académico de la USACH. Está con nosotros Pablo Lacoste. ¿Cómo está, profesor Lacoste? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto estar de nuevo con ustedes. Bueno, la pregunta que le hago es, ¿qué pasó en Perú en estos 10 años, donde hemos tenido esta cantidad de presidentes, la inestabilidad política y que, es más, hoy día se pone en juicio al actual presidente de facto, digamos, no de facto, pero de facto parlamentario? El problema es que se han debilitado y vaciado los partidos políticos en Perú. Los partidos políticos tienen que ser poleas de transmisión entre la sociedad y las instancias de toma de decisiones y diseño de proyectos, para que sean efectivamente representativos. Si la gente se desentiende de la política y queda convertido como en el Estado Mayor de un ejército que no existe y no tiene ningún tipo de representatividad, no tienen base ciudadana, no tienen principios programáticos, no tienen militantes, no tienen capas intermedias que vayan transmitiendo las inquietudes ciudadanas a la cúspide del poder, bueno, se vacía todo, queda como una cáscara vacía de contenido y sin ninguna representatividad. Entonces tenemos un problema gravísimo en Perú por esta falta de política, ¿no? Entonces la economía funciona bien, pero la política está totalmente disociada y sin legitimidad, sin dirigentes, sin peso, sin fuerza, y ha tenido cambios de presidentes permanentemente y eso es imposible de sostener por mucho tiempo, ¿no? Usted hace un punto muy importante. La economía peruana se sostiene en el tiempo, con un crecimiento relativamente importante, a veces con un grado de recesión, pero con un crecimiento importante. Pero por otro lado, la política tambalea. ¿Cómo se logra? Bueno, ahí el Banco Central es el fuerte, con una política monetaria permanente, ¿no? Claro, eso es la ventaja que tiene Perú, es que las instituciones son las que están salvaguardando este vacío político. Entonces, el Banco Central garantiza que haya equilibrio macroeconómico, que no haya inflación, que no suba el riesgo país, entonces las tasas de interés se mantienen bajas, entonces las pymes se pueden financiar, no tienen que pagar descubiertos altísimos. Y entonces, bueno, la economía funciona, esto es algo notable. Pero claro, cuando se prolonga durante mucho tiempo el vacío de poder o un parlamento que está formado por gente totalmente irrepresentativa, o sea, hay algunos que han creado un partido político como figura jurídica, lo arriendan a un grupo de aventureros que quiere llegar al poder político, financian una campaña de marketing, consiguen votos y logran esas bancas, pero no sin tener ningún tipo de proyecto político coherente. Entonces, muchos de los que están sosteniendo esta situación son de izquierda y otros son de derecha, pero son parlamentarios y priorizan el sueldo que ganan con ese privilegio de ser legisladores. Por eso no han llamado a elecciones presidenciales anticipadas, que es lo que debieron hacer. Cuando Pedro Castillo trató de hacer un autogolpe de Estado para tomar la suma del poder público y fue destituido, ahí el Congreso lo que debió hacer en Perú fue inmediatamente llamar a elecciones presidenciales. Pero si llamaba a elecciones presidenciales, automáticamente sus cargos iban a terminarse. Entonces no iban a seguir cobrando la dieta todos los meses. Entonces dijeron, no. Que se cumplan los 5 años que manda la Constitución. Nosotros queremos tener el privilegio de esos 5 años, cobrar nuestras jugosas dietas parlamentarias y ponemos a uno de nosotros como presidente. Claro, sin legitimidad, sin ningún tipo de capacidad de liderazgo, de resolver los problemas de inseguridad que tiene Perú. Entonces, bueno, Dina Boluarte cumplió ese papel muy tristemente y ahora pusieron a otro, pero que tampoco tiene legitimidad, entonces no van a poder resolver los problemas. Claro. Profesor, en medio de una crisis de seguridad
gigante, donde la movilización de jóvenes, la generación Z, estamos viendo imágenes, ya nuevamente retomó ese camino. Ya habían protestado contra Dina Boluarte y la crisis de inseguridad, sobre todo en la capital, en Lima, con la llegada de muchos migrantes, donde el secuestro extorsivo, donde la inseguridad se hace patente en Perú. Y, insisto, han retomado ahora las protestas al interino José Gerí, contra José Gerí, con un muerto incluso. Claro, el problema es que hay una crisis de inseguridad en toda América Latina porque han llegado delincuentes del norte de América Latina, donde hay estados fallidos, donde hay autocracias, dictaduras. Bueno, de ahí se han salido muchos inmigrantes nobles y honestos y ejemplares, que son la inmensa mayoría, pero junto con ello han llegado mezclado delincuentes, narcotraficantes, crimen organizado, profesionales del crimen. Entonces se han instalado crímenes que antes no teníamos acá. Exacto. Bueno, como por ha ejemplo pasado el lo mismo en Chile. sicariato. Claro, entonces el sicariato, los secuestros extorsivos, bandas que actúan muy bien organizadas, muy bien financiadas, con recursos económicos, con material muy moderno, con armas, con vehículos, con sistemas de comunicación, de coordinación. Y para eso hace falta gobiernos muy legítimos que puedan pagar el costo político que implique enfrentar al crimen organizado. Pero para eso usted tiene que tener mucha legitimidad, porque si usted es un presidente débil, un presidente que llegó de carambola, que nadie lo votó, que no tiene partido político propio, sino que está ahí solamente para engrosar, engordar la tripa de legisladores corruptos que traicionaron al Perú para beneficiarse personalmente con esta permanencia en el poder sin hacer nada. Eso es lo que ha tenido a Perú con gobiernos débiles que no son capaces de enfrentar el problema de la seguridad. Entonces, estos millennials, esta generación Z, esta gente jovencita, harta de todo esto, en la presidencia anterior de Dina Boluarte convocó a esta marcha. Después vino el cambio de presidente que resolvió el Congreso, pero la marcha ya estaba convocada, se realizó igual y bueno, y empezó a haber toda esta furia, los piedrazos, 70 policías heridos, 20 civiles heridos y uno muerto, ¿verdad? Claro. Bueno, una violencia mayor y que le está cobrando ahora la legitimidad política a Gerí. En Perú hay elecciones el próximo año. ¿Es el camino la salida política con partidos más fuertes? ¿Será posible tener partidos más fuertes, candidatos validados por las urnas de aquí al 2026, abril la elección? ¿Es la fecha de elecciones, el mes? Mire, esto depende de los peruanos. Ojalá que los peruanos se comprometan en política, empiecen a dedicar tiempo para armar los partidos, porque los partidos son organizaciones de ciudadanos en torno a principios programáticos, en torno a una ideología, un programa de gobierno. Se tienen que dar sus propios estatutos, tienen que darse sus propias autoridades, sus sistemas de contralor, su sistema y reglamentos internos que sean transparentes y bueno, y proponerle al país un gobierno con un programa. Eso es lo que no Eso hemos es lo que visto. corresponde, claro. Claro, pero es que si nadie se preocupa y nadie quiere participar en política y todo el mundo dice no, que vaya el otro, bueno, entonces vamos a seguir teniendo esto, una fragmentación en múltiples candidaturas que son irrelevantes y que no tienen legitimidad, entonces es muy difícil gobernar. El Perú está verdaderamente en problemas y ojalá que los peruanos reaccionen y se involucren en política, que es lo que hay que hacer, la solución democrática a los problemas, si no algún día se van a despertar y van a encontrarse que hay una autocracia como la de Venezuela, ¿no es cierto? Exactamente. Y dejamos Perú para lo que va a ocurrir en 2 días más. Tenemos elecciones en Bolivia, segunda vuelta, Jorge Tuto Quiroga, Rodrigo Paz. Es la centroderecha la que puede gobernar Bolivia después de mucho tiempo. Cambios fundamentales. ¿Cómo ve usted
quién es el hombre que se acerca a ser presidente de la República en Bolivia? Mire, lo primero es rogar al cielo que las elecciones se puedan hacer, porque hay muchos sectores golpistas, sectores cercanos al dictador Maduro que están saboteando el sistema electoral, que no quiere que se vote, que quieren hacer las mil trapisondas para que anular la capacidad de la voluntad soberana popular del pueblo de Bolivia que pueda elegir libremente a su presidente. Eso es lo primero, que Correcto. Bolivia se salve de la ola autoritaria, de los grupos fascistoides, con distintas ideologías, pero autoritarios como el fascismo, ¿no? Más allá de que sean de izquierda o de derecha, que quieren despojar al pueblo de su derecho a tener la soberanía. Y ojalá que las elecciones sean limpias, sean transparentes. Yo creo que el presidente Arce sí tiene convicción democrática y republicana. Pero hay grupos nostálgicos de gobiernos anteriores que no quieren y que van a hacer lo posible por sabotearla. Ahí está el rol de Evo Morales, el rol de Evo Morales que llamó fundamentalmente a votar nulo o no votar en las elecciones. Exactamente, porque Evo Morales lamentablemente hizo gestiones muy valiosas en algunos aspectos de integrar, valorar al mundo indígena, valorar la diversidad cultural, eso estuvo muy bien, pero luego lamentablemente cayó en un problema de megalomanía al estilo de Cristina Kirchner, pensó que él debía ser el dueño de Bolivia, violó la constitución de Bolivia permite, igual que la de Estados Unidos, solo ser presidente 2 veces, Evo Morales fue 3 veces y postuló una cuarta, violando la constitución, incluso hizo un plebiscito para tratar de pedirle al pueblo que apoye el cambio de la constitución y postularse nuevo. El pueblo votó que no y él fue igual candidato y después trató de hacer fraude para ganar como Maduro. O sea, se ha convertido, bueno, y luego le saboteó todo el gobierno a Arce, que es el actual presidente de Bolivia. Que él fue el hombre que era su hombre, leal, que era su delfín. Claro, fue el ministro de Economía de Bolivia durante Evo Morales, que manejó bien las cuentas. Sí. Le tocó a él, Morales lo apoyó, pero después Morales quiso apoderarse de ese gobierno. Arce le dijo que no, que el presidente soy yo tengo que tomar las decisiones, yo soy responsable ante el pueblo. Entonces Morales se enojó y en lugar de apoyarlo, le saboteó todo el gobierno. Y el caos que sufre hoy Bolivia, en buena medida, es por ese sabotaje sistemático que han hecho los seguidores de Morales. Exactamente. Ahora, con respecto a la definición, si es que se hacen las elecciones, como usted dice, que primero que se hagan, que se van a hacer, yo creo. ¿Es Quiroga o Paz quien se queda con la banda presidencial? Bueno, mire, Rodrigo Paz tiene el apoyo de Samuel, que es el que salió tercero. Claro. La diferencia en la primera vuelta fueron 5 puntos, ¿verdad? Correcto. O sea, Rodrigo Paz sacó 32 y Tuto Quiroga sacó 26, casi 27. 5 puntos de diferencia que se podría dar vuelta. Las encuestas dicen que ganaría Tuto Quiroga, pero hay un voto invisible de gente que sigue a Evo Morales que podría volcarse por Rodrigo Paz para impedir que llegue Tuto Quiroga, que tiene un discurso de una derecha un poco más dura. Correcto. Entonces Correcto. no sabemos qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Correcto. Profesor, le quiero agradecer mucho este contacto, la verdad que muy aclaratorio sobre todo lo que está ocurriendo en Perú. Todo lo que ocurre en la región de alguna manera también, bueno, nos preocupa y todo rebota también en nosotros, en Chile. Chile tiene una frontera directa con Perú y lazos muy, muy cercanos, lo mismo que en Bolivia, es muy importante lo que pasa en Bolivia, entiendo, para sobre todo el norte de Chile, las relaciones. Chile no tiene relaciones con Bolivia, podría haber un cambio también desde el punto de vista comercial. Hay bastante análisis que hacer a partir de lo que ocurra también en Bolivia. Le quiero agradecer mucho el contacto y estamos al habla en la semana. Excelente, muchas gracias. Que esté muy bien, buenas noches. Pablo Lacosta, analista internacional académico de la Universidad de Santiago, conversando con nosotros.